En un rincón olvidado del planeta, donde la naturaleza orquesta una sinfonía perpetua, yace la Amazonía. Un universo verde que cubre cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados en Sudamérica. Esta selva, la más extensa del mundo, alberga 400.000 millones de árboles y 30 millones de especies. Un laberinto de vida donde cada organismo, desde el hongo más pequeño hasta el jaguar, juega un papel irrepetible. El 60% de este reino pertenece a Brasil, pero se extiende por 8 países más, tejiendo una red ecológica sin fronteras. Sus ríos, densos como venas, alimentan un ecosistema que desafía la imaginación. Aquí, un solo árbol puede albergar más especies de hormigas que toda Europa. Aunque se dice que el Amazonas genera el 20% del oxígeno terrestre, la verdad es más compleja. La selva consume casi todo lo que produce, equilibrándose en un ciclo perfecto. Su verdadero regalo es la humedad. Cada día, sus árboles liberan 20.000 millones de toneladas de vapor de agua, creando ríos voladores que irrigan continentes. El aire aquí espeso, cargado de un 90% de humedad, envuelve como un manto tropical. Las lluvias son diarias, moderadas por la sombra de un dosel tan denso que apenas el 2% de la luz solar toca el suelo. Este ciclo, evaporación, nubes, lluvia, se repite eternamente, sosteniendo una biodiversidad que aún desconocemos. Entre la maleza, árboles como el chihuahuaco, de 1000 años, se alzan como catedrales vivas. Sus troncos, tallados por siglos, guardan historias de imperios caídos y climas olvidados. A sus pies, hongos micorrízicos tejen una internet natural, conectando raíces y transmitiendo alertas químicas ante plagas. En las copas de estos gigantes, el perezoso, escultor de la lentitud, sobrevive con apenas 8 movimientos diarios. Su pelaje, verdeado por algas simbióticas, lo vuelve invisible ante águilas arpías, mientras los guacamayos estallan en color, azules ultramar, rojos cinabrio, amarillos que parecen fragmentos de sol. Sus gritos rasgan el aire, mensajes cifrados entre bandadas. Más abajo, el mono araña teje trapecios con su cola prensil. Y en el suelo, donde la luz es un lujo, el jaguar, fantasma de ondas negras, pisa sin sonido. Sus ojos dorados calculan distancias. Un salto, un zarpazo, y la selva devora a sus hijos con la misma indiferencia con que los nutre. De noviembre a marzo, las lluvias convierten la tierra en un espejo. Ríos hinchados rompen sus márgenes, ahogando raíces y creando la barcia. Un mundo anfibio donde las capibaras, gigantes dóciles, pastan en islas flotantes. Sus patas palmeadas dejan huellas efímeras, como las burbujas de las anacondas que trazan líneas de muerte bajo el agua lodosa. El Amazonas no es un río, sino una constelación de corrientes. El Negro, oscuro como té fuerte, y el Solimoes, dorado y turbulento, se besan sin mezclarse durante kilómetros. Una danza de densidades y temperaturas. En sus orillas, la Victoria Regia abre sus hojas de 2 metros. Plataformas para ranas flecha, cuyos venenos curan enfermedades humanas. Bajo la superficie, las pirañas pululan en bancos plateados. Sus dentaduras afiladas no son las de monstruos hollywoodenses, sino herramientas de limpieza. Devoran cadáveres, evitando epidemias. Comparten las aguas con el pirarucú, pez que respira aire y cuida a sus crías con gruñidos bajos, y con rayas de agua dulce cuyas espinas esconden toxinas ancestrales. La noche en la Amazonía es un concierto distinto. Murciélagos, los jardineros invisibles, siembran semillas de frutos nocturnos. Sus alas rozan lianas, despertando a las tarántulas azules, mientras los grillos subterráneos marcan el compás con vibraciones que ningún humano oirá jamás. Este es solo un susurro de la selva, un fragmento de un universo donde cada hoja, cada gota, cada aliento está tejido en una red tan vasta como frágil.
un lugar donde la vida no lucha por sobrevivir, sino que fluye, implacable y hermosa, como el agua que la nutre. En las profundidades más oscuras de la selva, donde la luz apenas se filtra a través de las capas de follaje, habitan los seres más misteriosos de este reino verde. Las hojas muertas crujen bajo las patas de la hormiga bala, cuyo veneno provoca un dolor tan intenso que ha inspirado su nombre. Sus colonias construyen autopistas vivientes a través de la hojarasca, cargando trozos de hojas que servirán para cultivar los hongos que sustentan su civilización subterránea. En los troncos caídos, los escarabajos Hércules libran batallas épicas con sus cuernos en forma de tenaza, luchando por el derecho a aparearse. Estos coleópteros, capaces de cargar 850 veces su peso, son los titanes de un mundo en miniatura donde cada gota de lluvia es un diluvio y cada hoja un continente por explorar. Las mariposas mórforo azules revolotean como fragmentos de cielo caídos entre la vegetación. Sus alas iridiscentes no tienen pigmento. El color es un juego de luz sobre microscópicas escamas que refractan los rayos solares. Cuando desaparecen entre el follaje, parecen fantasmas que se materializan y desvanecen caprichosamente. En los claros donde la luz logra abrirse paso, las flores de heliconia despliegan sus brácteas rojas como faros para los colibríes. Estas aves joya, con metabolismos tan acelerados que deben alimentarse cada 10 minutos, son los únicos polinizadores cuyos picos pueden alcanzar el néctar escondido en estas flores especializadas. Una danza de coevolución que ha durado milenios. Los árboles de ceiba, considerados sagrados por muchas culturas indígenas, emergen sobre el dosel como torres naturales. Sus troncos espinosos albergan colonias de hormigas defensoras que protegen al árbol a cambio de refugio y alimento. Un pacto de supervivencia escrito en el lenguaje químico de las feromonas. Cuando llegan las primeras lluvias fuertes, la selva parece cambiar de piel. Millones de ranas arborícolas emergen para iniciar sus rituales de apareamiento. Los machos de la rana de cristal, con su piel transparente que revela los latidos de su corazón, cantan desde las hojas bajas mientras las hembras juzgan su calidad genética por la complejidad de sus llamados. En las aguas estancadas de los pozos naturales, los caimanes negros permanecen inmóviles como troncos petrificados. Sus ojos, que reflejan la luz de la luna en rojo sangre, son los únicos indicios de su presencia. Cuando atacan, lo hacen con una explosión de agua y músculos que ha permanecido sin cambios desde la era de los dinosaurios. Las lianas y enredaderas tejen una red aérea que conecta las copas de los árboles. Algunas, como la uña de gato, contienen compuestos medicinales que los pueblos originarios han utilizado durante generaciones. Otras estrangulan lentamente a sus anfitriones en una relación que comienza como mutualismo y termina como tragedia vegetal. Este es el pulso constante de la Amazonía, un equilibrio dinámico donde cada muerte alimenta nuevas vidas, donde cada adaptación genera una contraadaptación, en una espiral sin fin de complejidad biológica. Un sistema tan perfecto como vulnerable, donde incluso los organismos más pequeños desempeñan papeles que sostienen toda la estructura. En los ríos de aguas negras, donde los taninos teñen el agua de un color té oscuro, los delfines rosados emergen como fantasmas sonrientes. Estos cetáceos de agua dulce, con sus cerebros un 40% más grandes que los humanos, navegan los laberintos inundados usando la ecolocalización. Las orquídeas se aferran a las ramas altas con raíces aéreas que beben la humedad atmosférica. Algunas, como la orquídea mono, despliegan flores que imitan con perfección el rostro de un primate. Otras emiten fragancias que replican exactamente las feromonas de las abejas hembra, engañando a los machos para que polinicen sus flores sin ofrecer recompensa alguna. En el sotobosque, los hongos bioluminiscentes pintan la oscuridad con puntos verdes fantasmales. Esta luz fría, producto de reacciones químicas, atrae a insectos nocturnos que dispersarán sus esporas. Es un espectáculo que los pueblos originarios llaman estrellas de tierra, creyendo que son fragmentos del firmamento caídos durante la creación del mundo. Los tucanes, con sus picos desproporcionados, rompen el silencio con croar parecidos a ranas.
Esa herramienta multiuso, que representa un tercio de su longitud corporal, sirve para pelar frutas, intimidar rivales y regular su temperatura corporal. Por las noches, grupos familiares se acurrucan en huecos de árboles, enterrando sus picos bajo las alas para mantener el calor. Las tribus indígenas, guardianes ancestrales de este territorio, leen la selva como un libro abierto. Saben que el canto alterado de un pájaro puede señalar la presencia de un depredador, o que ciertas hormigas guían hacia fuentes de agua dulce. Su conocimiento botánico es enciclopédico. Identifican plantas que curan fiebres, cicatrizan heridas o incluso paralizan temporalmente los músculos para facilitar cirugías rudimentarias. Cuando llega el crepúsculo, la selva sufre una metamorfosis. Los animales diurnos se retiran mientras los nocturnos toman el relevo. Las serpientes arbóreas extienden sus cuerpos sobre las ramas para maximizar la absorción del calor residual. Las lechuzas de anteojos emiten llamados que los nativos interpretan como presagios. Millones de luciérnagas sincronizan sus destellos en coreografías bioluminiscentes que iluminan sectores enteros del bosque. En este mundo donde todo está interconectado, incluso la muerte es un acto de creación. Un árbol caído se convierte en un jardín vertical. Epífitas, insectos, hongos y reptiles lo colonizan en sucesión ecológica. Lo que para nuestros ojos parece decadencia, para la selva es simplemente otra fase del ciclo infinito de transformación y renovación que ha perfeccionado durante millones de años. La Amazonía no es solo un lugar, es un proceso constante, una sinfonía viviente donde cada especie toca su instrumento evolutivo. Desde las bacterias que fijan nitrógeno en las raíces hasta los jaguares que regulan las poblaciones de herbívoros, cada organismo es voz solista y coro en esta obra maestra de la naturaleza. Un recordatorio de que la verdadera complejidad no yace en la dominación, sino en el equilibrio delicado y milenario que nosotros, como especie, recién comenzamos a comprender. La danza de la vida en la Amazonía se despliega en infinitas interacciones apenas visibles para el ojo humano. Bajo la superficie turbia de los ríos, las anguilas eléctricas generan descargas capaces de aturdir a grandes animales, cazando en manadas coordinadas que envuelven a sus presas. Estos singulares peces emiten pulsos eléctricos sincronizados, mientras sus potenciales víctimas aprenden a reconocer las débiles señales que delatan la presencia de sus depredadores. En las alturas del dosel, colonias de arañas sociales tejen elaboradas telarañas comunales que brillan con el rocío matinal como joyas suspendidas. Cientos de individuos cooperan para capturar presas imposibles para una sola araña, compartiendo luego el alimento según complejas reglas sociales. Su seda, el material biológico más resistente conocido, se convierte en trampas que desafían nuestra comprensión de la ingeniería natural. Los árboles de Capirona mantienen conversaciones químicas imperceptibles para nosotros. Cuando los insectos atacan su corteza, liberan sustancias defensivas que alertan a sus vecinos, quienes activan preventivamente sus propias protecciones. Este diálogo silencioso ocurre en una escala temporal ajena a nuestra percepción, con respuestas que pueden tardar días en manifestarse plenamente. Las sagradas lianas de ayahuasca esconden secretos que apenas comenzamos a descifrar. Sus poderosos alcaloides, usados ritualmente por los chamanes, son en realidad sofisticadas armas químicas que la planta ajusta según las amenazas que percibe. Lo que para algunas culturas es medicina visionaria, para la planta representa un lenguaje de supervivencia perfeccionado por milenios. Los pequeños castores tropicales, casi desconocidos fuera de la selva, modifican su entorno con una precisión asombrosa. Sus diques en miniatura redibujan el curso de los arroyos, creando humedales que albergan especies únicas. Cuando abandonan estas construcciones, dejan tras de sí islas de biodiversidad que persisten durante generaciones. Las sociedades de hormigas cortadoras desafían nuestra imaginación con su complejidad. En sus megalópolis subterráneas, millones de individuos especializados cultivan hongos en cámaras con clima controlado. Soldados, obreras y jardineras cooperan en un sistema tan sofisticado que rivaliza con nuestras propias civilizaciones humanas. En las copas de los árboles, las bromelias crean mundos completos en miniatura.
Sus depósitos de agua albergan ecosistemas aéreos donde insectos, ranas y crustáceos microscópicos pasan sus vidas sin tocar nunca el suelo, en reinos suspendidos entre la tierra y el cielo. Los líquenes que adornan las cortezas ancestrales son en realidad alianzas entre reinos, hongos y algas unidos en simbiosis perfecta. Estas asociaciones, que pueden requerir siglos para alcanzar su plenitud, se convierten en termómetros vivientes de la salud del bosque, indicadores silenciosos del equilibrio ecológico. Este entramado de relaciones, tejido durante 55 millones de años de evolución ininterrumpida, late hoy bajo amenazas que no comprenden su delicadeza. Cada especie que desaparece es un hilo que se desprende de este tapiz viviente, cuyo diseño completo nunca llegamos a descifrar. La Amazonía nos enseña que la verdadera sabiduría de la naturaleza no reside en la fuerza bruta, sino en las conexiones invisibles que entrelazan a todos los seres en una red de interdependencia y respeto mutuo. La humedad del suelo se eleva como un aliento cálido al amanecer, revelando el verdadero milagro de este lugar. En la penumbra perpetua del sotobosque, donde la luz solar es un bien preciado, las plantas han desarrollado estrategias extraordinarias para capturar cada fotón. Las hojas gigantes de los anturios funcionan como espejos parabólicos, redirigiendo la escasa luz hacia sus centros, mientras las begonias han evolucionado superficies que refractan la luz como prismas vivientes, multiplicando su eficiencia fotosintética. Los sonidos de la selva componen un mapa acústico complejo. El aullido del mono aullador marca territorios invisibles. Mientras el tamborileo de los pájaros carpinteros resuena como mensajes en código Morse arbóreo. Las ranas de cristal, con su piel translúcida que revela los latidos de sus pequeños corazones, añaden notas agudas a este concierto permanente. Sus cantos varían según la altitud, creando dialectos sonoros únicos en cada sector del bosque. En los claros donde caen árboles ancianos, se abre un teatro de luz y oportunidades. Las plántulas que han esperado décadas en estado latente aprovechan esta ventana de vida, compitiendo en una carrera vertiginosa hacia el dosel. Algunas crecen hasta 1 metro por mes, tejiendo sus hojas con la urgencia. Las relaciones más fascinantes ocurren a escala microscópica. Ciertos hongos forman redes que conectan las raíces de árboles diferentes, permitiendo el intercambio de nutrientes entre especies e incluso entre generaciones. Un árbol moribundo puede donar sus reservas a jóvenes plántulas a través de esta red de compartición fúngica, en un acto final de generosidad biológica. Estos hongos micorrízicos son los verdaderos administradores del bosque, regulando el flujo de recursos con una equidad que desafía nuestra comprensión de la competencia natural. El agua es el gran narrador de esta historia. Cada gota que cae ha sido reciclada incontables veces a través de las hojas, los ríos y el aire. Las moléculas que hoy forman una nube podrían mañana ser savia en una liana, luego sangre en un tapir y más tarde parte de una tormenta continental. Este ciclo hidrológico perfectamente calibrado es lo que mantiene viva la sinfonía amazónica, conectando todos los instrumentos en una sola partitura fluida. El aire espeso de la Amazonía vibra con los sonidos de criaturas que pocos humanos han visto. En las copas de los árboles más altos, las noches en el sotobosque revelan otro mundo completamente distinto. Hongos bioluminiscentes pintan el suelo de verde fantasmal, atrayendo a escarabajos que dispersarán sus esporas. Esta luz fría, producida por reacciones químicas entre el oxígeno y una sustancia llamada luciferina, ilumina apenas lo suficiente para revelar las siluetas de las salamandras nocturnas que cazan al tacto, sus lenguas pegajosas disparándose con precisión milimétrica hacia insectos que ni siquiera ven venir. En los claros donde han caído árboles gigantes, crecen rápidamente plantas pioneras, cuyas hojas están cubiertas de cristales microscópicos que las protegen de la intensa luz solar directa. Estas plantas efímeras
viven rápido y mueren jóvenes, creando el mantillo que alimentará a las próximas generaciones de árboles. Los ríos de aguas blancas, cargados de sedimentos andinos, albergan bancos de peces que migran en sincronía con las estaciones. Las grandes mandíbulas del pacú, un primo vegetariano de las pirañas, están perfectamente adaptadas para triturar frutos caídos y dispersar sus semillas río abajo. Estos peces recorren cientos de kilómetros durante su vida, conectando ecosistemas acuáticos distantes a través de sus excrementos ricos en nutrientes. En las orillas fangosas, los caimanes negros excavan madrigueras que se inundan durante la temporada de lluvias, creando refugios temporales para docenas de especies acuáticas. Las lianas que trepan por los troncos de los árboles esconden un secreto. Muchas son en realidad múltiples plantas que han fusionado sus tejidos a lo largo de los años, creando redes vivientes que transportan nutrientes y agua a través del dosel. Algunas de estas conexiones naturales tienen décadas de antigüedad, demostrando que la cooperación puede ser tan importante como la competencia en la selva. Los murciélagos frugívoros desempeñan un papel crucial que pocos aprecian. Durante sus vuelos nocturnos, pueden dispersar semillas a distancias imposibles para otros animales, regenerando áreas deforestadas de manera natural. Sus heces ricas en nutrientes fertilizan el suelo, y sus cuerpos transportan polen entre flores distantes. Un solo murciélago puede plantar cientos de árboles a lo largo de su vida sin siquiera darse cuenta. En este mundo de conexiones ocultas, hasta la muerte sirve a la vida. Los cadáveres de los animales son rápidamente reciclados por escarabajos enterradores, hormigas carroñeras y bacterias especializadas. Los nutrientes liberados alimentan a las plantas cercanas, que a su vez sustentarán a nuevos herbívoros. Este ciclo perfecto ha funcionado sin interrupción durante millones de años, manteniendo el equilibrio que permite tanta abundancia de vida. La verdadera maravilla de la Amazonía no está en sus especies más carismáticas, sino en estas relaciones invisibles que las sostienen. Cada organismo, por pequeño que sea, es un engranaje esencial en la maquinaria más compleja que la Tierra ha creado. Nuestra tarea no es solo admirar esta perfección, sino protegerla con la humildad de quien sabe que apenas comienza a entender sus secretos. En las profundidades menos exploradas de la Amazonía, donde la bruma matinal se aferra a las copas de los árboles como algodón suspendido, existe un mundo de interacciones que desafían nuestra comprensión de la ecología. Las hormigas guerreras, Eciton burchelli, emprenden incursiones militares perfectamente coordinadas, formando puentes vivientes con sus cuerpos para cruzar arroyos y construyendo bivouacs temporales con sus propios cuerpos entrelazados. Las mariposas frugívoras siguen a las hormigas para alimentarse de frutos caídos en el camino, mientras ciertas aves especializadas, como los hormigueros, se posan cerca para atrapar insectos que huyen del avance implacable. En los remansos tranquilos de los afluentes menores, donde el agua es tan oscura que parece tinta, prospera el pez vampiro. Las lluvias torrenciales que caen entre diciembre y abril transforman vastas extensiones de selva en un archipiélago temporal. Durante esta inundación anual, los delfines rosados, Inia geoffrensis, abandonan los cauces principales para adentrarse en el bosque inundado, nadando entre árboles y usando su sonar para navegar en las aguas turbias. Estos cetáceos, que pueden girar la cabeza 90 grados gracias a vértebras cervicales no fusionadas, desarrollan un rosado más intenso durante la temporada de apareamiento, cuando los machos compiten ferozmente por las hembras usando ramas y trozos de vegetación como objetos de exhibición. Las crías nacen grises y adquieren su color característico gradualmente, un proceso que parece estar relacionado con la abrasión de la piel y la vascularización aumentada. En las copas de los árboles emergentes, donde pocos investigadores llegan a observar, prospera un ecosistema casi desconocido. Las bromelias gigantes, Brocchinia micrantha, han desarrollado una relación mutualista única con las ranas miniaturas, Dendrobates tinctorius, que apenas alcanzan el tamaño de una uña humana. Estas plantas acumulan agua en sus bases, creando microhábitats donde las ranas depositan sus huevos. A cambio, los renacuajos se alimentan de larvas de mosquito
que de otra manera podrían dañar a la planta, mientras los adultos transportan nutrientes en sus cuerpos. Lo más sorprendente es que estas bromelias han evolucionado para producir sustancias químicas que modifican el desarrollo de los renacuajos, acelerando su metamorfosis cuando las condiciones son óptimas. El suelo de la selva, lejos de ser un simple sustrato inerte, bulle con actividad microscópica. Ciertos hongos del género Pestalotiopsis han desarrollado la capacidad única de descomponer poliuretano, incluso en condiciones anaeróbicas. Este descubrimiento revolucionario, realizado apenas en la última década, sugiere que la Amazonía alberga soluciones a problemas de contaminación que ni siquiera habíamos imaginado. Estos hongos trabajan en simbiosis con bacterias del suelo que protegen las raíces de los árboles de patógenos, recibiendo a cambio azúcares producidos por la fotosíntesis. Es un sistema de reciclaje perfecto que ha funcionado durante milenios sin intervención humana. Durante las noches sin luna, cuando la oscuridad es casi absoluta, se desarrolla un ballet aéreo de increíble precisión. Los guácharos, Steatornis caripensis, aves nocturnas que se alimentan de frutos de palma, navegan los estrechos pasillos entre los árboles usando ecolocalización, produciendo clics audibles que rebotan en los obstáculos. Estas aves, únicas en su género, pueden identificar frutos específicos por su forma y tamaño mediante este sistema, evitando los tóxicos y seleccionando los más nutritivos. Sus colonias en cavernas ribereñas son centros de biodiversidad, donde sus excrementos ricos en nutrientes sustentan todo un ecosistema de insectos, arañas y murciélagos especializados. En las orillas arenosas de los ríos de aguas claras, las tortugas Terecay, Podognemis unifilis, realizan uno de los espectáculos más sincronizados de la naturaleza. Recientes investigaciones sugieren que se comunican a través de vibraciones mientras aún están dentro del huevo, esperando el momento óptimo para emerger en masa. Las relaciones más fascinantes a menudo son las más discretas. Ciertas especies de árboles, cuando son atacadas por orugas, emiten compuestos volátiles que atraen a avispas parasitoides específicas. Estas avispas depositan sus huevos dentro de las orugas, que eventualmente mueren mientras las larvas de avispa emergen. Lo que parece simple defensa es en realidad un diálogo químico complejo. Los árboles pueden distinguir entre el daño mecánico y el causado por herbívoros, y ajustan su respuesta según la especie atacante. Algunas orugas han contraevolucionado para morder sin desencadenar la alarma química, mientras ciertas avispas han aprendido a reconocer los llamados de auxilio de árboles no hospederos. Este tejido de vida, tan intrincado como frágil, nos recuerda que cada especie perdida es como una página arrancada de un libro que apenas comenzamos a leer. La verdadera riqueza de la Amazonía no está en sus recursos explotables, sino en estas relaciones invisibles que han tardado eones en perfeccionarse. Cada criatura, desde la más majestuosa hasta la más minúscula, es un testamento viviente de la creatividad implacable de la evolución y un recordatorio de que pertenecemos a una red de vida mucho más grande que nosotros mismos. Al final, comprendemos que la verdadera maravilla no está en las especies individuales, por espectaculares que sean, sino en las infinitas conexiones entre ellas. Cada organismo es a la vez solista y acompañante en esta gran obra musical ecológica. La lección más profunda de la Amazonía es que la vida no es una propiedad individual, sino una relación, un intercambio constante que teje la red de la que todos dependemos. En este santuario verde, cada criatura, desde la más majestuosa hasta la más minúscula, canta la misma verdad esencial. Existimos porque estamos conectados. La Amazonía no es simplemente un lugar en el mapa, sino un latido vivo que sostiene el equilibrio de nuestro planeta. Cada criatura, desde el colibrí que poliniza flores invisibles hasta los hongos que tejen redes subterráneas de comunicación, es un hilo irreemplazable en este tapiz de vida milenario. Lo que hemos explorado es apenas un susurro de su grandeza, un vistazo fugaz a relaciones simbióticas perfeccionadas durante 55 millones de años de evolución ininterrumpida. Esta selva nos enseña lecciones profundas, que la verdadera fuerza reside en la diversidad,
que la cooperación es tan vital como la competencia y que cada organismo, por pequeño que parezca, cumple una función esencial en el concierto ecológico. El desafío que enfrentamos no es solo conservar especies aisladas, sino proteger las incontables conexiones que las sostienen. Esas interacciones sutiles entre plantas y polinizadores, entre depredadores y presas, entre los elementos vivos y no vivos que juntos forman el organismo más complejo de la Tierra. La Amazonía respira y con cada exhalación nos recuerda que su destino está indisolublemente ligado al nuestro. En sus ríos fluye el pasado de nuestro planeta y quizás la clave para su futuro. Preservarla no es un acto de caridad hacia la naturaleza, sino de supervivencia para nuestra propia especie. Que estas palabras sirvan no como epitafio, sino como invitación a escuchar, aprender y maravillarnos ante esta sinfonía viviente que aún tiene tantas melodías por revelar. El tiempo de actuar es ahora, mientras la selva todavía susurra sus secretos a quienes están dispuestos a oír.